Bien, vamos a hallar dónde la gráfica de una función corta a los ejes de coordenadas. Es decir, tenemos un eje de coordenadas, la gráfica de una función en naranja, y es evidente que esta función corta al eje X en 2 puntos y corta al eje Y en un punto. Pasamos a la gráfica de esta función. Sería una línea recta y vemos que al eje X lo va a cortar en un punto y al eje Y lo corta en otro punto. Entonces, lo que pretendemos en este tema es hallar el lugar donde corta los ejes la gráfica de una función. Y es evidente que hay dos métodos. El primer método sería el método gráfico, es una cosita muy sencilla. Nos limitamos a mirar dónde corta el eje. Por ejemplo, la gráfica de esta función, al eje X lo corta en este punto, coordenadas 1, 0, y en este punto de coordenadas menos 1, 0. Y cortaría al eje Y en el punto 0, menos 1. Pasamos a la gráfica de esta función y voy a hallar el corte con el eje X y el corte con el eje Y. Al eje X lo corta en este punto, no tiene coordenadas exactas, sería más o menos menos 1,6, 0, y al eje Y lo corta en este punto de coordenadas 0, 2. Entonces, daros cuenta que hallar el corte con los ejes gráficamente, pues es una estupidez, es un tema de oculista, La dificultad está en hallar el corte con los ejes de coordenadas analíticamente, es decir, sin disponer de la gráfica de la función, lo cual veremos en la siguiente lámina, pero antes de eso un razonamiento. Mucha atención a lo siguiente. Si la gráfica de una función, como es el caso de esta naranja, corta al eje X, hay que darse cuenta que en esos puntos, en este caso son estos dos, la Y tiene que valer 0. Es decir, conclusión, cuando la gráfica de una función corta al eje X, la Y, sea cual sea el punto, vale 0. Y pasamos a este otro caso. Voy a hallar donde corta al eje Y la gráfica de esta función. Y es evidente que sería este punto. Y es evidente también que en ese punto la X vale 0. Es decir, cuando la gráfica de una función corte al eje Y, sea cual sea el punto, la X tiene que valer 0. Por lo tanto, y hecho este razonamiento, estamos en disposición de hallar dónde corta la gráfica de una función a los ejes, pero de forma analítica. Es decir, vamos a fijarnos en estas dos funciones que están en verde. Igual 2x menos 4 igual x cuadrado menos x menos 6. Evidentemente son dos funciones sencillas. En este caso su gráfica es una recta y en este la gráfica sería una parábola. Entonces, corte con el eje. Cuando esa función corte al eje X, si es que lo corta, tiene que suceder que Y sea igual a 0. Yo me vengo a la expresión analítica y donde pone Y ponemos 0. 0 igual 2x menos 4. Y estamos ante una sencilla ecuación de primer grado. Despejamos la X, lo hacemos en un solo paso, pasa sumando, pasa dividiendo, quedaría X igual 4 partido por 2. Por lo tanto, el punto donde esta recta corta al eje de las X será el punto de coordenadas x2 y igual a 0. Pasará por el punto 2, 0. Veamos dónde corta al eje Y. Razonamiento similar. Si esta recta corta al eje Y, evidentemente, sea cual sea el punto, X tiene que valer 0. Me vengo a la expresión y me queda Y igual 2 por 0 y menos 4. Operamos la expresión
y nos daría 2 por 0 es 0, menos 4, menos 4. Por lo tanto, el punto donde la gráfica de esta función corta al eje Y tendrá como coordenadas la x0, la y menos 4. Punto 0, menos 4. Y pasamos a la gráfica de la función y igual x cuadrado menos x menos 6. Mismo razonamiento. Es decir, la gráfica de esta función, que daría una parábola, puede cortar al eje x. Y si lo corta, tiene que suceder que y sea igual a 0. Luego yo vengo a la expresión donde pone y, ponemos 0 y me queda 0 igual x cuadrado menos x menos 6. Y estamos ante una ecuación de segundo grado que resolvemos con la fórmula de manera rápida. Menos b más menos raíz de b al cuadrado menos 4ac. 4ac sería 4 por a, 4 por 1 es 4, por c que es menos 6 menos 24, y como era menos por menos, nos daría más 24. Partido de 2 por a, que es 2. Terminamos de operar. 1 más menos raíz de 25, que es 5, partido por 2, y de aquí surgen dos soluciones. 1 más 5, 6, entre 2, 3, 1 menos 5 menos 4, entre 2 menos 2. Luego atención, porque llegamos a la conclusión de que la gráfica de esta función va a cortar al eje x en dos puntos. Y serían los siguientes. Recuerda que los valores de x van a ser 3 y menos 2 y que la y tiene que valer 0. Luego de este numerito 3 surge el punto, la x3, la y0, del valor menos 2 surge el punto x menos 2 y 0. Por lo tanto, la gráfica de esta función corta al eje x en dos puntos. Pasa por el 3, 0, pasa por el menos 2, 0. Y veamos si corta al eje y. Razonamiento idéntico al anterior. Si la gráfica de la función corta al eje y, ha de suceder que x sea igual a 0. Me vengo a la expresión y lógicamente donde pone x sustituyo por 0. 0 al cuadrado, 0 al cuadrado, menos 0, menos 0, menos 6. Y evidentemente y valdría menos 6. Luego resulta evidente que la función, la gráfica de esta función, corta al eje y en un solo punto. Y el punto sería x vale 0 y toma el valor menos 6. En el punto 0, menos 6. Por lo tanto, sabemos cómo hallar los cortes de la gráfica de una función, tanto gráficamente, que ya hemos visto que es un problema simplemente de oculista, es mirar a la gráfica y ver dónde corta, como analíticamente, que es lo que hemos resuelto en este caso. Por lo tanto, problema concluido.